Hola, ¿cómo están? Esta es una de esas plantillas, una plantilla muy poderosa para practicar, para aprender inglés, y vamos a empezar ya. La primera parte vamos a ver un grupo de palabras, cómo deducir muchas palabras, algo que vimos anteriormente, pero vamos a hacer un pequeño resumen de esa parte, cómo deducir tal vez miles de palabras, miles, sabiendo la versión en español. Por ejemplo, cuando termina la palabra en ION en español, en inglés va a terminar con Sean, o podemos agregar la C, Sion, Sean. Entonces es muy fácil. Por ejemplo, nación, simplemente la convertimos esta parte con esto, nation. Tenemos otra como creación y va a ser creation, va a terminar con esto, simplemente reemplazamos. Entonces podemos deducir muchas palabras. También otra forma es en castellano cuando termina en mente, en inglés termina en ly. Por ejemplo, finalmente, reemplazamos esta mente por este ly. Entonces, finally. Simplemente, o sea, vamos a agarrar cualquier palabra que esté en nuestra mente, como estas, dementes. No, la palabra demente no, en ese caso no. Pero casi todas. Una muy fácil, realmente. Es muy fácil, es una de las más usadas en inglés. Quitamos mente, le ponemos ly, entonces really, really, simplemente, simply. Una también muy fácil, muy obvia, pero si no la saben, para que lo recuerden, lo que termina en ico va a terminar en, simplemente le quitamos la o y va a terminar en ic. Por ejemplo, plástico, y va a terminar en simplemente plastic. Y así, por ejemplo, económico, economic. Y así, este es como un pequeño truquito, una pequeña parte de esta plantilla que vamos a ver después, otra parte más, un par de ejemplos más. Cuando termina en dad va a terminar así. Entonces, por ejemplo, tenemos diversidad, cambiamos este dad por esto, entonces va a ser diversity. Creatividad, otra vez cambiamos por creativity. Y vamos con la otra parte de la plantilla, frases comunes, cortas, que pueden ser reemplazadas por otras palabras, pero tienen más o menos la estructura exacta. Algo muy común, como ya lo he explicado muchas veces, es el verbo have. Entonces podemos decir, I have a computer. Entonces esto es, tengo una computadora, fácilmente. Entonces, tener, poseer. Después el otro es have también, pero de tener que hacer algo por obligación. Entonces ya no va a ser simplemente have, sino va a ser have to. Por ejemplo, podemos decir I have to o you have to para cambiar el pronombre. You have to, tienes, y esto es tienes que, tener que, y esto es tener de poseer. Tienes que, you have to wake up at 6 a.m., por ejemplo, ¿no? Vamos a poner a.m. Tienes que despertar a las 6 de la mañana. Entonces tener que hacer algo por obligación. You have to wake up at 6. Entonces estas son las dos formas de usar have. También con has, depende del pronombre. Si es has, es she has a degree in psychology. Ella tiene de poseer un título en psicología. She has a degree in psychology. Pero si ella tiene que hacer algo es she has to, como aquí. Entonces puede ser she o he. También he has to. He has to, por ejemplo, despertar también. He has to wake up. O she has to finish. She has to finish her job. Ella tiene que terminar su trabajo. Entonces has to, obligación de tener que hacer algo. Pues vamos a escribirlo así, a ver. Por ejemplo, si decimos yo no sé qué es eso, ¿cómo podemos pensarlo? Yo no sé qué es eso. Algunos podrían pensarlo al comienzo, sobre todo, como esto. I don't know what is that, porque literalmente suena así, no sé, yo no sé qué es eso. Pero en inglés no, en inglés tenemos que poner esto al revés. Es I don't know what that is. Este no va acá, este tiene que ir al final, aquí. I don't know what that is.
no sé qué, literalmente no sé qué eso es. Es la forma como es la estructura del inglés. Otro ejemplo sí sería, me pregunto dónde están. Me pregunto dónde están ellos. Eso sería la frase más exacta. Me pregunto es I wonder. I wonder. Y después, ¿dónde están? Y otra vez el verbo to be va al final. Aquí falta una E. Where they are. Y no es where are they, porque literalmente lo vemos como dónde ellos están. Y lo que hemos dicho es dónde están o dónde están ellos. Me pregunto dónde están ellos. Entonces este es otro de los errores comunes y esta es una de las estructuras básicas que tienen que saber siempre. Ahora, unas preguntas con do y does. Por ejemplo, ¿él prefiere el café o el té? Si decimos eso, ¿él prefiere el café o el té? No podemos empezar con el pronombre él, ni tampoco con el verbo prefiere, porque en las preguntas con el verbo to be, con estos are, es, las preguntas, esas simples preguntas empiezan con el verbo to be. Por ejemplo, are they here? ¿Están ellos aquí? ¿O ellos están aquí? ¿No? Pues empezamos con el verbo. O también podemos empezar con las palabras como where, what, how. Por ejemplo, podemos poner aquí how. How are they here? ¿Cómo están aquí ellos? ¿Cómo han llegado aquí? ¿Cómo están aquí? El verbo que estamos usando no es el verbo to be como este, ni este. Él prefiere, preferir es el verbo, pero no podemos empezar con preferir, ni con él tampoco, o sea, con el pronombre. Tenemos que usar el auxiliar que es do o does, o sea, este o este. En este caso, él prefiere el café o el té. Vamos a empezar con does porque does se usa con los pronombres he o también con she o con it. Y do con los otros. Entonces tenemos que empezar con este y va a ser does he. Ahora sí, él prefiere café o el té. Podemos pensar literalmente ahora. Él prefiere. Ahora sí, él prefiere café o té. Does he prefer coffee or tea? Entonces esa es la estructura. Si lo usamos con, por ejemplo, do, podemos usar otro pronombre que no sean estos, sino you, por ejemplo, o they también, o I. Y ya saben que la respuesta aquí, empezando con el pronombre, iba a ser he, y después podemos poner el verbo he prefers tea con la S. Y los negativos va a ser también con do y does, va a ser don't y doesn't. Por ejemplo, si usamos doesn't, o sea, el does con not, entonces podemos usar he o she. She doesn't have any free time. Entonces aquí es ella no tiene ningún tiempo libre. Entonces doesn't, porque does porque usamos she. Y recuerden, cuando es negativo siempre usamos have. Ya no usamos has para nada. Este ya no lo usamos cuando es negativo. Pero cuando es una afirmación, cuando no es negativo, entonces sí podemos usar has. En este caso, she has free time, por ejemplo. Ella tiene tiempo libre. Pero en negativo siempre es have. Y si es el con do, va a ser don't. Entonces podemos usar otros pronombres como yo. I don't have to go. Yo no tengo que ir. En este caso no es tener de poseer, como aquí, sino tener de hacer algo. Yo no tengo que ir. Tener que, have to. Y ya saben, don't, porque estamos usando el pronombre I. Ahí tenemos varias estructuras obligatorias que aprender con esta simple plantilla para empezar. Y no se olviden también de revisar nuestro curso de inglés en inglés99.com. No se olviden de dejar un like si esto les gustó, les ayudó, y de suscribirse también si no lo han hecho, y de comentar también por ahí, y nos vemos después. Chao. Entrenamiento Moderno de Inglés es un curso diferente, hecho para quienes deseen practicar el listening, el speaking y la pronunciación de una manera natural, sin teoría ni gramática. Este es un programa de inmersión en el inglés donde cada lección, cada video es independiente del otro.
y donde no hay niveles progresivos ni exámenes para probar. Este no es un curso típico de inglés con típicos niveles, con ejemplos y diálogos aburridos. Esto es puro entrenamiento intensivo e intuitivo para entender, hablar y pensar en inglés. Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios en el orden que quieras y cuando quieras, sin restricciones de niveles. Y además de todo esto, accederás a material extra como ebooks, PDFs y gráficos con plantillas de las estructuras más usadas del inglés, además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés. Canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song. Esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido. It's super early and already hot and sunny, so I'm going to go for a run. Entrenamiento moderno de inglés es único y especial.